No me mires así, Victoria. No soy el monstruo que crees que soy. Las palabras de Alejandro Mendoza resonaron en el elegante despacho como un eco amargo, mientras la joven de 23 años permanecía inmóvil frente al ventanal que daba a la ciudad. Sus manos temblaban ligeramente al sostener los papeles del matrimonio, pero su espalda se mantenía erguida con una dignidad que él no esperaba encontrar en alguien tan joven. Victoria Herrera había crecido en los pasillos de mármol del bufete más prestigioso de la ciudad, observando desde las sombras mientras su madre trabajaba como secretaria principal para el hombre que ahora le proponía matrimonio. Durante 15 años había sido invisible para Alejandro, apenas un susurro de presencia femenina que atravesaba los corredores con libros escolares bajo el brazo. Pero hoy, vestida con un sencillo vestido negro que realzaba su figura menuda y sus ojos oscuros brillando de una mezcla de determinación y terror, era imposible ignorarla. Él se acercó lentamente, estudiando cada centímetro de su perfil delicado. A los 38 años, Alejandro había construido un imperio legal representando a los más poderosos del país. Su presencia imponía respeto inmediato. Alto, de hombros anchos enfundados en un traje italiano impecable, mandíbula firme marcada por una barba perfectamente recortada y esos ojos grises que habían intimidado a jueces y rivales por igual. Pero ahora, observando la vulnerabilidad que Victoria trataba desesperadamente de ocultar, sintió algo extraño revolverse en su pecho. «Tu madre me pidió que te protegiera antes de morir», continuó con voz más suave. «Los acreedores del hospital van a quitarte todo, la casa, los ahorros, incluso el pequeño café que tanto amabas. Este matrimonio es la única forma de salvarte de la bancarrota». Victoria cerró los ojos, recordando las últimas palabras de su madre en esa cama de hospital. Carmen Herrera había trabajado incansablemente para darle una buena educación, sacrificando sus propios sueños para que su hija pudiera estudiar literatura en la universidad. La enfermedad había llegado como un huracán, arrasando con sus planes y dejando una montaña de deudas médicas que ningún seguro podía cubrir. «No entiendo por qué harías esto», murmuró sin volverse hacia él. «No me conoces realmente. Para ti siempre fui solo la hija de Carmen, una sombra más en tu oficina». Alejandro sintió una punzada inesperada de culpa. Era cierto que nunca había prestado atención consciente a la joven que crecía bajo sus narices, pero ahora, forzado a realmente mirarla, se daba cuenta de que había estado ciego. Victoria tenía una belleza natural que no necesitaba maquillaje para brillar. Piel sedosa del color de la miel, labios llenos que parecían estar siempre a punto de sonreír, y una melena de cabello castaño oscuro que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Pero era algo más profundo lo que lo perturbaba. Algo en la forma en que ella sostenía su barbilla en alto, a pesar del dolor. En cómo sus ojos reflejaban una inteligencia aguda y una fuerza interior que él respetaba instintivamente. «Tu madre me conocía mejor que nadie en este mundo», respondió finalmente. «Sabía que cumplo mis promesas y le prometí que te protegería». La verdad era más compleja de lo que Alejandro estaba dispuesto a admitir. Carmen había sido más que una secretaria para él. Había sido la única persona que veía a través de su máscara de frialdad profesional. Ella conocía el dolor que había endurecido su corazón 5 años atrás, cuando descubrió que la mujer que amaba lo había traicionado por dinero, vendiendo los secretos de sus clientes a la competencia. Carmen había estado allí esas noches interminables cuando él trabajaba hasta el amanecer para no enfrentar la soledad de su mansión vacía. Y en sus últimas semanas de vida, cuando el cáncer la consumía lentamente, le había hecho una petición que él no podía rechazar. «Cuida a mi niña, Alejandro. No la dejes sola en este mundo cruel. Tú eres el único hombre en quien confío lo suficiente como para entregarle lo más preciado que tengo». Victoria se dio vuelta lentamente, y por primera vez sus miradas se encontraron directamente. Había algo hipnótico en esos ojos grises, que la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir desnuda emocionalmente. Durante años había observado a Alejandro desde lejos, admirando secretamente su presencia imponente y la forma en que comandaba respeto de todos a su alrededor. Había fantaseado tímidamente con ser vista por él, pero nunca había imaginado que sería bajo estas circunstancias. «¿Y qué ganas tú con esto?»,
Preguntó con una valentía que no sabía que poseía. Un hombre como tú podría tener a cualquier mujer. No necesitas casarte con alguien por lástima. La pregunta lo tomó desprevenido. Alejandro había construido su vida sobre el control absoluto y las decisiones racionales, pero algo sobre Victoria desafiaba su lógica habitual. Quizás era la forma en que lo miraba sin rastro de la ambición que había visto en tantas otras mujeres que se acercaban a él. O tal vez era la pureza evidente en sus gestos, la inocencia que irradiaba sin darse cuenta, creando un contraste fascinante con la determinación feroz que mostraba en este momento. No es lástima, respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Es responsabilidad y respeto. Tu madre me dio la vida de vuelta cuando yo había perdido la fe en todo. Se acercó un paso más, lo suficiente para percibir el sutil aroma a vainilla y flores que emanaba de ella. Victoria no retrocedió, aunque sintió que su pulso se aceleraba peligrosamente. Había algo magnético en la proximidad de Alejandro, una energía masculina que la hacía consciente de cada centímetro de su propia piel. «Será un matrimonio de conveniencia», continuó él, su voz más ronca de lo usual. «Tendrás tu propia habitación, tu espacio, tu libertad. Solo necesito que lleves mi apellido para protegerte legalmente de los acreedores. Nada más». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Alejandro sabía que estaba mintiendo. Había algo en Victoria que despertaba instintos que había enterrado profundamente. Una necesidad primitiva de proteger y poseer que lo desconcertaba. La forma en que ella lo miraba, con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, hacía que quisiera borrar esa tristeza de sus ojos y reemplazarla con algo mucho más ardiente. Victoria estudió su rostro, buscando señales de engaño, pero encontrando solo una sinceridad cruda que la conmovía. Durante los últimos meses, mientras su madre luchaba contra la enfermedad, había madurado rápidamente, aprendiendo a tomar decisiones difíciles y a enfrentar realidades dolorosas. Pero esto era diferente. Esto era apostar su futuro entero en un hombre que era prácticamente un extraño, sin importar cuántos años hubiera pasado observándolo desde lejos. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente. Alejandro parpadeó confundido por la pregunta. ¿Cuánto tiempo duraría este matrimonio de conveniencia? El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos entendía completamente. Alejandro no había considerado esa parte de la ecuación. En su mente había visualizado vagamente una situación temporal, algo que duraría hasta que Victoria pudiera valerse por sí misma. Pero viéndola ahí, con el sol de la tarde creando un halo dorado alrededor de su figura, se dio cuenta de que la idea de que fuera temporal lo perturbaba más de lo que debería. «Hasta que tú quieras que termine», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su respuesta. Victoria sintió algo cálido expandirse en su pecho, una emoción peligrosa que no se atrevía a nombrar. Durante años había soñado con ser importante para alguien, con que alguien la viera realmente y decidiera que valía la pena protegerla. Y ahí estaba Alejandro Mendoza, el hombre más poderoso e inalcanzable que conocía, ofreciéndole exactamente eso. «Está bien», murmuró, su voz apenas un susurro. «Me casaré contigo». Alejandro sintió una satisfacción inesperada corriendo por sus venas, seguida inmediatamente por algo más peligroso: anticipación. Se acercó al escritorio y tomó una pluma plateada, extendiéndosela con una sonrisa que no había mostrado en años. «Entonces es oficial», dijo mientras ella firmaba los papeles con mano temblorosa. «Victoria Mendoza». El sonido de su nuevo nombre en los labios de él envió un escalofrío por toda su columna vertebral. No tenía idea de que acababa de cambiar sus vidas para siempre, o que el hombre que había prometido protegerla pronto descubriría que ella era la única capaz de desarmar todas las defensas que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón. «Nos casaremos mañana por la tarde», anunció Alejandro, su voz volviendo al tono profesional, pero sus ojos permaneciendo fijos en ella con una intensidad perturbadora. «Mi asistente se encargará de todos los arreglos». Victoria asintió, sintiéndose súbitamente abrumada por la velocidad con que su vida estaba cambiando. 24 horas antes, había sido una estudiante universitaria común,
preocupada por sus exámenes finales y las cuentas del hospital. Ahora estaba comprometida para casarse con uno de los hombres más influyentes del país. Mientras salía del despacho, sintió la mirada de Alejandro quemándole la espalda, sin saber que él estaba cuestionando por primera vez en años una decisión que había tomado por razones supuestamente nobles. Porque por más que se dijera a sí mismo que esto era solo cumplir una promesa a una amiga moribunda, una parte primitiva y honesta de su mente ya estaba imaginando cómo sería tener a Victoria Herrera como algo más que solo su esposa de papel. La mansión de Alejandro Mendoza se alzaba como una fortaleza moderna en las colinas más exclusivas de la ciudad, sus líneas arquitectónicas limpias y minimalistas contrastando con los jardines exuberantes que la rodeaban. Victoria observó a través de la ventana del Mercedes-Benz mientras atravesaban las puertas de hierro forjado, sintiéndose como si estuviera entrando a otro mundo. El vestido de novia que llevaba puesto era sencillo pero elegante, de seda marfil que había pertenecido a su madre, el único lujo que Carmen había conservado de su propia boda años atrás. La ceremonia civil había sido breve e íntima, celebrada en el despacho de un juez amigo de Alejandro. Solo estuvieron presentes 2 testigos, Marcus, el socio principal del bufete, y Elena, la asistente personal de Alejandro que había conocido a Victoria desde niña. Durante todo el proceso, ella había sentido la mirada penetrante de su ahora esposo, estudiándola con una intensidad que hacía que se sintiera simultáneamente protegida y expuesta. Ahora, mientras el auto se detenía frente a la entrada principal de la mansión, Victoria respiró profundamente, tratando de calmar los nervios que habían estado creciendo durante todo el día. No era solo la magnitud de lo que había hecho lo que la ponía ansiosa, sino algo más primitivo y perturbador. La forma en que Alejandro la había mirado durante la ceremonia, como si estuviera viendo algo en ella que ni siquiera ella misma conocía. «Bienvenida a casa», dijo él suavemente, apareciendo a su lado para ofrecerle su brazo mientras salía del vehículo. El contacto casual de su mano con la de ella envió una corriente eléctrica por todo su brazo. Durante la última semana, desde que habían firmado los papeles, Alejandro había sido escrupulosamente correcto y distante, tratándola con la cortesía formal que mostraría a cualquier huésped distinguido. Pero había momentos, como ahora, cuando sus ojos se demoraban un segundo más de lo necesario en su rostro, o cuando sus dedos se rozaban accidentalmente, que Victoria sentía que había algo más hirviendo bajo esa fachada de control profesional. El interior de la mansión era tan impresionante como su exterior. Techos altos, mármol italiano y obras de arte contemporáneo que probablemente costaban más que lo que su familia había ganado en toda una vida. Pero a pesar de su opulencia, había una frialdad en el ambiente, como si fuera más un museo que un hogar. Victoria se dio cuenta de que no había fotografías personales ni recuerdos familiares, nada que sugiriera que alguien realmente vivía y amaba en estos espacios perfectamente diseñados. Elena les había preparado una cena íntima en el comedor principal, con velas y flores frescas que suavizaban la atmósfera formal. Victoria apenas pudo probar la comida, demasiado consciente de cómo Alejandro la observaba desde el otro extremo de la mesa larga de caoba. Él había abandonado la corbata y desabrochado los primeros botones de su camisa blanca, revelando un atisbo de piel bronceada y músculos definidos que la hacían perder el hilo de sus pensamientos. «Háblame de tus planes», dijo él finalmente, su voz cortando el silencio tenso que se había establecido entre ellos. «Tu carrera, tus sueños. Quiero saber qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida». La pregunta la tomó desprevenida. Durante años, nadie le había preguntado sobre sus aspiraciones personales. Siempre habían asumido que seguiría los pasos de su madre, trabajando silenciosamente en segundo plano para hacer posibles los sueños de otros. «Quiero escribir», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de su respuesta. «Novelas, quizás guiones. Siempre me han fascinado las historias sobre personas que encuentran la fuerza para reinventarse a sí mismas cuando todo parece perdido». Alejandro se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. Era la primera vez que la veía hablar con verdadera pasión, y la transformación era notable. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva,
Sus gestos se volvían más animados y había una energía contagiosa en su voz que lo cautivaba completamente. «Eso suena como algo que podrías hacer muy bien», dijo, y la sinceridad en su voz la hizo sonrojar ligeramente. «Tienes una perspectiva única sobre la resiliencia humana». Mientras continuaban conversando, Victoria comenzó a vislumbrar al hombre detrás de la máscara profesional. Alejandro era increíblemente inteligente, con una comprensión profunda de la naturaleza humana que iba más allá de sus habilidades legales. Pero también había una melancolía en él, una tristeza antigua que se filtraba a través de sus comentarios ocasionales sobre la soledad del éxito y la dificultad de confiar en las personas. Cuando terminaron de cenar, él la guió por un recorrido por la casa, mostrándole las habitaciones principales, la biblioteca impresionante llena de libros de piso a techo, y finalmente, su dormitorio. «Esta será tu habitación», dijo, abriendo las puertas de una suite espaciosa decorada en tonos suaves de crema y oro. «Tiene su propio baño y vestidor. Mi habitación está al final del pasillo, así que tendrás total privacidad». Victoria entró lentamente al espacio que ahora era suyo, notando los toques personales que alguien había agregado, flores frescas en la mesa de noche, libros que había mencionado que quería leer, incluso algunas de sus pertenencias de la casa de su madre que había pensado que se habían perdido para siempre. «Elena se encargó de traer tus cosas», explicó Alejandro, siguiendo su mirada. «Pensé que te sentirías más cómoda teniendo algunas de tus pertenencias familiares cerca». La consideración inesperada la conmovió profundamente. Se dio vuelta para agradecerle y se encontró con que él estaba mucho más cerca de lo que había calculado. Podía sentir el calor de su cuerpo, percibir el aroma masculino de su colonia mezclada con algo únicamente suyo. Por un momento, ninguno de los dos se movió, atrapados en una burbuja de tensión eléctrica que parecía craquear en el aire entre ellos. Alejandro estudió su rostro en el suave resplandor de las lámparas, notando cómo sus labios se entreabrían ligeramente cuando estaba nerviosa, cómo sus pestañas largas proyectaban sombras delicadas sobre sus mejillas. Había algo en su inocencia evidente que despertaba instintos protectores que no sabía que aún poseía, pero también algo más peligroso, un deseo primitivo que había estado creciendo durante toda la semana y que ahora amenazaba con abrumarlo completamente. «Victoria», murmuró su voz más ronca de lo usual, «no tienes que agradecerme nada, es lo mínimo que puedo hacer». Pero ella negó con la cabeza, dando un paso más cerca de él sin darse cuenta. «No es lo mínimo», susurró. «Es más bondad de la que he recibido en mucho tiempo, y no sé cómo podré pagarte alguna vez por todo lo que estás haciendo por mí». La palabra «pagar» despertó algo oscuro en los ojos de Alejandro. Por un momento, su control cuidadosamente mantenido vaciló, y Victoria pudo vislumbrar algo salvaje y hambriento en las profundidades grises de su mirada. Sus manos se alzaron involuntariamente, como si quisiera tocarla, pero se detuvo justo antes de hacer contacto, sus palmas suspendidas a centímetros de sus mejillas. «No me debes nada», dijo finalmente, pero su voz sonó tensa, como si estuviera librando una batalla interna. «Esto no es una transacción, Victoria. Es...» Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de revelar más de lo que pretendía. Dio un paso atrás, rompiendo el momento hipnótico que se había creado entre ellos. «Es tarde», continuó, volviendo a su tono controlado, aunque sus ojos aún ardían con una intensidad que la hacía estremecer. «Deberías descansar. Ha sido un día muy largo para ambos». Victoria asintió, aunque una parte de ella quería protestar. Quería pedirle que se quedara, que le explicara qué era esa corriente que parecía fluir entre ellos cada vez que estaban cerca. Pero no tenía experiencia con hombres como Alejandro, hombres que irradiaban poder y magnetismo sexual de una manera que la hacía sentirse simultáneamente segura y peligrosamente atraída. «Buenas noches, Alejandro», murmuró suavemente. Él se detuvo en el umbral, su mano en el marco de la puerta, los nudillos blancos por la presión de su agarre. «Buenas noches, Victoria. Si necesitas cualquier cosa en absoluto, no dudes en buscarme». Después de que él se fuera, Victoria se quedó inmóvil en medio de la habitación, sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Se cambió lentamente al camisón de seda
que había encontrado cuidadosamente doblado sobre la cama, un regalo de bodas que no había esperado, y se deslizó entre las sábanas de algodón egipcio más suaves que había sentido en su vida. Pero el sueño no llegó. En cambio, se encontró mirando el techo, reviviendo cada momento de la velada, cada mirada intensa de Alejandro, cada roce accidental de sus dedos. Había algo en la forma en que él la miraba que despertaba sensaciones que nunca había experimentado, un calor líquido que se extendía por su cuerpo y la hacía agudamente consciente de su propia feminidad. Al mismo tiempo, al final del pasillo, Alejandro estaba experimentando su propio tormento. Se había servido un whisky doble y estaba de pie frente a las ventanas de su habitación, mirando las luces de la ciudad, pero sin verlas realmente. En cambio, su mente estaba llena de imágenes de Victoria. La forma en que había mordido su labio inferior cuando estaba nerviosa durante la ceremonia, cómo su vestido se había moldeado a sus curvas delicadas cuando caminó por el pasillo, el sonido suave de su risa cuando él había hecho un comentario sarcástico durante la cena. Había entrado en este matrimonio con las mejores intenciones, convenciéndose a sí mismo de que era simplemente cumplir una promesa a una amiga moribunda. Pero ahora, después de pasar una velada entera con Victoria como su esposa, se daba cuenta de que había subestimado gravemente el efecto que ella tendría en él. No era solo su belleza evidente, aunque eso era innegable. Era su fuerza silenciosa, su gracia bajo presión, la forma en que irradiaba calidez genuina en un mundo donde él había llegado a esperar solo cálculo y artificio de las mujeres. Se terminó el whisky de un trago, tratando de quemar el deseo que crecía en su pecho. Esto no era parte del plan. Se suponía que él era el protector, el benefactor noble. No se suponía que fuera el lobo hambriento, fantaseando con devorar a la inocente que había jurado proteger. Pero mientras se preparaba para una noche que sabía sería larga e inquieta, Alejandro no pudo ignorar la verdad que pulsaba en cada fibra de su ser. Victoria Herrera se había convertido en Victoria Mendoza, y eso había cambiado algo fundamental dentro de él, algo que tenía miedo de examinar muy de cerca, porque intuía que una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. El sonido suave de pasos descalzos en el pasillo lo hizo volverse hacia la puerta, su corazón acelerándose con la posibilidad de que ella hubiera venido a buscarlo. Pero los pasos se desvanecieron, y él se quedó solo con su deseo creciente y la certeza perturbadora de que la noche de bodas que había prometido que nunca sucedería ya había comenzado en su mente, donde Victoria lo esperaba con los brazos abiertos y sin las barreras que él mismo había insistido en construir entre ellos. Hermosa, quiero tomarme un momento para hablar directamente contigo. Acabamos de terminar esta historia de Victoria y Alejandro, y espero que hayas sentido la misma emoción que yo experimenté al contártela. Me encanta crear estas historias porque sé que en algún lugar del mundo hay una mujer como tú que necesita escuchar que el amor verdadero existe, que a veces llega cuando menos lo esperamos, y que vale la pena luchar por él. Dime, ¿desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás en tu habitación, tal vez acurrucada en la cama, en la cocina mientras preparas algo delicioso? Me fascina saber que mis palabras han viajado hasta donde estás tú, creando esta conexión íntima entre nosotros. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste esas mariposas en el estómago junto con Victoria, o si suspiraste cuando Alejandro finalmente confesó su amor, me harías muy feliz si me dejaras un like. Esos pequeños gestos significan el mundo para mí, porque me dicen que logré tocarte emocionalmente. Y por favor, cuéntame en los comentarios qué parte de la historia fue tu favorita. ¿Fue cuando Alejandro la protegió desde el principio? ¿El momento en la biblioteca cuando casi se besan? ¿O tal vez cuando finalmente se entregaron completamente el uno al otro? Leo cada uno de tus comentarios personalmente, hermosa, y siempre respondo. Me encanta conocer tus pensamientos, tus reacciones, incluso tus sugerencias para futuras historias. Eres parte de esta experiencia tanto como yo. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho. Victoria despertó al amanecer, desorientada por unos segundos hasta que la realidad de su nueva situación la golpeó como una ola fría. Estaba casada. Era la señora Mendoza.
y el hombre durmiendo al final del pasillo era técnicamente su esposo, aunque ambos hubieran acordado que sería solo un arreglo de papel. Se deslizó fuera de la cama y se acercó a las ventanas francesas que daban al jardín trasero. La vista era impresionante. Acres de césped perfectamente cuidado se extendían hasta un lago privado, donde cisnes blancos se deslizaban elegantemente por la superficie espejada. Era como despertar en un cuento de hadas, excepto que no había garantía de un final feliz. Después de ducharse y vestirse con uno de los vestidos casuales que misteriosamente habían aparecido en su closet, Victoria decidió explorar la casa a la luz del día. Los pasillos parecían aún más impresionantes de mañana, con la luz natural filtrándose a través de los tragaluces e iluminando las obras de arte que adornaban las paredes. Era evidente que Alejandro tenía gustos exquisitos, pero también había una frialdad calculada en la decoración que la hacía preguntarse si alguna vez había sentido esta casa como un verdadero hogar. La cocina era un sueño de acero inoxidable y mármol, con una isla central tan grande como todo el apartamento que había compartido con su madre. Elena estaba allí, preparando café y croissants frescos, su rostro iluminándose cuando vio a Victoria. «Buenos días, señora Mendoza», dijo con una sonrisa cálida que tranquilizó inmediatamente los nervios matutinos de Victoria. «Espero que haya dormido bien en su primera noche». «Señora Mendoza». El título sonaba extraño en sus oídos, como si estuviera jugando a ser alguien más sofisticada y madura de lo que realmente era. «Por favor, llámame Victoria», respondió, aceptando gratefully la taza de café que Elena le ofrecía. «Y sí, dormí eventualmente». La verdad era que había pasado la mayor parte de la noche despierta, hiperconsciente de que Alejandro estaba a solo unos metros de distancia. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento contra las ventanas, la había hecho preguntarse qué estaría haciendo él, si también estaría despierto, si tal vez estaría pensando en ella de la misma manera desconcertante en que ella no podía dejar de pensar en él. «El señor Mendoza ya se fue a la oficina», informó Elena mientras servía los croissants en un plato delicado de porcelana. «Dijo que estaría en reuniones todo el día, pero que si necesitabas algo, no dudaras en llamarlo». Victoria sintió una punzada inesperada de decepción. Una parte de ella había esperado verlo durante el desayuno, tal vez continuar la conversación íntima que habían comenzado la noche anterior. Pero supuso que él había vuelto a su rutina normal, tratando este matrimonio como lo que supuestamente era, un arreglo de conveniencia que no debería interferir con sus responsabilidades profesionales. Después del desayuno, Victoria decidió explorar la biblioteca que había visto brevemente la noche anterior. Era aún más impresionante a plena luz del día, con estanterías que se extendían desde el suelo hasta el techo abovedado, llenas de volúmenes que parecían abarcar cada género y tema imaginable. Había una escalera con ruedas para alcanzar los libros más altos y sillones de cuero que se veían perfectos para perderse en una buena historia durante horas. Estaba examinando una primera edición de García Márquez cuando escuchó la puerta principal abrirse, seguida por la voz profunda de Alejandro, hablando por teléfono. Su corazón se aceleró involuntariamente al sonido y se regañó a sí misma por reaccionar de manera tan adolescente. Pero cuando él apareció en el umbral de la biblioteca, unos minutos después, toda la racionalización del mundo no pudo evitar que su pulso se disparara. Alejandro se había quitado la corbata y desabrochado el cuello de su camisa durante el día, y su cabello normalmente perfecto mostraba signos de que había pasado las manos por él. Había algo deliciosamente desarreglado en su apariencia, que lo hacía parecer más accesible, más humano que la noche anterior. «¿Encontraste algo interesante?», preguntó, acercándose a donde ella estaba parada con el libro aún en sus manos. Victoria levantó el volumen, notando cómo él se posicionó lo suficientemente cerca como para leer el título por encima de su hombro. Su proximidad enviaba ondas de calor por todo su cuerpo, y tuvo que esforzarse para mantener su voz estable. Primera edición de 100 años de soledad. Debe valer una fortuna. «No tanto como el placer de leerlo», respondió él, sus dedos rozando accidentalmente los de ella mientras tomaba el libro para examinarlo más de cerca.
Mi padre me regaló este ejemplar cuando cumplí 18 años. Dijo que cualquier hombre que quisiera entender verdaderamente el corazón humano necesitaba leer a Márquez. Era la primera vez que mencionaba a su familia, y Victoria se encontró curiosa por conocer más sobre los orígenes del hombre enigmático con quien se había casado. «Tu padre tenía buen gusto literario», comentó suavemente. «¿Él también era abogado?» La expresión de Alejandro se ensombreció ligeramente, una nube pasando por sus rasgos. «Era juez. Murió cuando yo tenía 22 años, justo cuando terminaba la escuela de Derecho. Un ataque cardíaco en plena corte, defendiendo hasta el final lo que creía que era justo». La dolor cruda en su voz la conmovió profundamente. Sin pensarlo 2 veces, Victoria extendió su mano y tocó suavemente su brazo en un gesto de consuelo. El contacto fue eléctrico, enviando chispas por ambos cuerpos que ninguno de los dos había anticipado. «Lo siento mucho», murmuró. «Debe haber sido muy difícil perderlo tan joven». Alejandro miró hacia abajo, donde la mano delicada de ella descansaba sobre su antebrazo, y sintió como si una corriente de voltaje estuviera corriendo directamente a través de su sistema nervioso. Durante años, había mantenido a las mujeres a distancia emocional, pero había algo en el toque natural y consolador de Victoria que desarraba todas sus defensas cuidadosamente construidas. Lo fue, admitió con una honestidad que lo sorprendió, especialmente porque nunca tuve la oportunidad de demostrarle que había criado a un hombre digno de su respeto. Victoria estudió su perfil, viendo por primera vez la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fachada de éxito implacable. Se dio cuenta de que Alejandro había construido su imperio no solo por ambición, sino como un monumento a un padre que ya no podía impresionar, una forma de honrar una memoria que claramente lo perseguía. «Estoy segura de que él estaría increíblemente orgulloso del hombre en que te convertiste», dijo con una convicción que lo tomó completamente desprevenido. «Tu integridad, tu lealtad hacia las personas que amas. Como mi madre, esas son cualidades que no se pueden enseñar, Alejandro. Se nace con ellas». Por un momento, él la miró como si nunca la hubiera visto realmente antes. Había una sabiduría en sus ojos jóvenes que contrastaba con su inocencia evidente. Una comprensión empática que llegaba directamente a partes de su alma que había mantenido cerradas durante años. Sin darse cuenta, se había acercado aún más, hasta que pudo contar cada pestaña individual que enmarcaba esos ojos expresivos. «Victoria», murmuró su nombre como una oración, su mano alzándose involuntariamente para trazar la línea suave de su mejilla. Ella se inclinó inconscientemente hacia su toque, sus labios entreabiertos, con una invitación que ni siquiera sabía que estaba extendiendo. El aire entre ellos se espesó con una tensión eléctrica que era imposible ignorar. Por un momento, el mundo se redujo al espacio de centímetros que separaba sus rostros, al sonido de sus respiraciones sincronizándose, a la promesa silenciosa que vibraba en el aire como una cuerda de guitarra tensa. Entonces, el teléfono de Alejandro sonó, cortando el momento como un cuchillo. Él retrocedió bruscamente, como si hubiera estado a punto de cometer un crimen, y respondió la llamada con una brusquedad que reveló cuánto lo había afectado la interrupción. «Mendoza», ladró al teléfono, aunque sus ojos permanecieron fijos en Victoria, que se había sonrojado intensamente y estaba tratando de procesar lo que casi había sucedido entre ellos. La conversación fue breve y profesional, pero para cuando terminó, el momento de intimidad había pasado, reemplazado por una tensión incómoda que ninguno de los dos sabía cómo navegar. «Tengo que regresar a la oficina», anunció él, evitando su mirada mientras guardaba el teléfono. «Hay una crisis con el caso Morrison que requiere mi atención inmediata». «Por supuesto», respondió Victoria, tratando de sonar casual, a pesar de que su corazón aún latía como un tambor contra sus costillas. «No dejes que te detenga». Pero mientras él se dirigía hacia la puerta, se detuvo y se volvió hacia ella una última vez. «Victoria, lo que casi pasó aquí». Ella levantó una mano, interrumpiéndolo con una sonrisa temblorosa. «No pasó nada, Alejandro. Solo estábamos hablando». Él estudió su rostro por un momento más, como si quisiera discutir su interpretación de los eventos, pero finalmente asintió y se fue,
dejándola sola en la biblioteca, con el eco de su presencia y la certeza perturbadora de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Victoria se hundió en uno de los sillones de cuero, el libro de Márquez aún en sus manos temblorosas. Durante unos segundos había pensado que él iba a besarla, y la verdad aterradora era que ella lo habría dejado. Más que eso, lo habría recibido con una pasión que no sabía que poseía. Había entrado en este matrimonio creyendo que sería simple, un arreglo de conveniencia que le daría seguridad mientras él cumplía una promesa. Pero ahora se daba cuenta de que había subestimado gravemente el poder de la atracción que pulsaba entre ellos, una fuerza que amenazaba con complicar todo lo que habían acordado mantener simple. Mientras tanto, en su oficina, Alejandro estaba descubriendo que concentrarse en el trabajo era imposible cuando su mente estaba llena de imágenes de Victoria, la forma en que había inclinado su rostro hacia su toque, el calor suave de su piel bajo sus dedos, la promesa silenciosa en sus ojos que había estado a punto de aceptar. Había construido su vida sobre el control absoluto, pero Victoria estaba desafiando ese control de maneras que lo aterrorizaban y lo emocionaban en igual medida. Y lo más peligroso de todo era que comenzaba a sospechar que ella no tenía idea del poder que ejercía sobre él, lo que la hacía aún más irresistible de lo que ya era. La noche prometía ser larga para ambos, llena de preguntas que ninguno se atrevía a hacer y deseos que ninguno se atrevía a nombrar. Pero el fuego que había sido encendido esa tarde en la biblioteca no sería tan fácil de extinguir, y ambos estaban comenzando a darse cuenta de que su matrimonio de conveniencia estaba evolucionando hacia algo mucho más complejo y peligroso de lo que cualquiera de los dos había anticipado. 3 semanas habían pasado desde el incidente en la biblioteca y la tensión en la mansión Mendoza había alcanzado un punto casi insoportable. Alejandro había vuelto a sus horarios obsesivos de trabajo, saliendo antes del amanecer y regresando mucho después de que Victoria se hubiera retirado a su habitación. Cuando sus caminos se cruzaban durante las comidas ocasionales o en los pasillos, intercambiaban cortesías educadas pero distantes, como dos extraños que compartían el mismo espacio físico, pero existían en universos emocionales completamente separados. Victoria había tratado de mantenerse ocupada explorando la ciudad, visitando museos y bibliotecas. Incluso había comenzado a escribir en un café pequeño cerca del distrito histórico. Pero sin importar cuánto tratara de distraerse, sus pensamientos inevitablemente regresaban a Alejandro. La forma en que sus ojos se habían oscurecido cuando casi la tocó, el sonido de su voz cuando pronunció su nombre como si fuera algo sagrado, la electricidad que había chispeado entre ellos en ese momento suspendido antes de que el teléfono los interrumpiera. Era viernes por la noche cuando todo cambió de nuevo. Victoria estaba en la biblioteca, trabajando en su laptop cuando escuchó la puerta principal cerrarse con más fuerza de lo usual. Momentos después, Elena apareció en el umbral con expresión preocupada. «Señora Victoria», murmuró usando el nombre que había adoptado a pesar de las protestas de Victoria. «El señor Mendoza está en su estudio y, bueno, creo que ha estado bebiendo mucho». Victoria cerró inmediatamente su laptop, sintiendo un nudo de preocupación formándose en su estómago. Durante las semanas que había vivido allí, nunca había visto a Alejandro beber más que una copa de vino durante la cena. La idea de que algo lo hubiera perturbado lo suficiente como para buscar consuelo en el alcohol la alarmaba más de lo que había esperado. «¿Sabes qué pasó?», preguntó ya poniéndose de pie. Elena negó con la cabeza, pero su expresión sugería que tenía sospechas. «Solo sé que recibió una llamada esta tarde que lo cambió completamente». Se puso muy pálido y estuvo encerrado en su oficina el resto del día. Cuando regresó a casa, pasó directo al estudio sin cenar. Victoria dudó por un momento. Su acuerdo con Alejandro había sido claro sobre mantener distancia y respeto mutuo por el espacio personal. Pero algo más profundo que sus reglas cuidadosamente establecidas la impulsaba hacia él. Si estaba sufriendo, no podía simplemente ignorarlo y fingir que no era su problema. Después de todo lo que él había hecho por ella, lo mínimo que podía hacer era asegurarse de que estuviera bien. El estudio de Alejandro estaba en el primer piso, al final de un pasillo que ella raramente frecuentaba.
Cuando se acercó a la puerta de madera tallada, pudo escuchar el sonido de cristal contra cristal, confirmando las sospechas de Elena. Tocó suavemente antes de entrar sin esperar respuesta. Alejandro estaba de pie frente a las ventanas que daban al jardín trasero, pero Victoria dudaba que realmente estuviera viendo el paisaje nocturno. En su mano tenía un vaso de whisky medio vacío, y por la botella que estaba sobre su escritorio, era evidente que no era su primera copa. Su postura, normalmente erguida, estaba ligeramente encorvada, como si estuviera cargando un peso invisible que lo estaba aplastando lentamente. «Alejandro», dijo suavemente, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Estás bien?». Él se volvió lentamente, y ella pudo ver inmediatamente que algo había quebrado en él. Sus ojos, normalmente tan controlados y penetrantes, estaban vidriosos y llenos de un dolor que la golpeó como un puño en el estómago. Su cabello estaba despeinado, como si hubiera estado pasando las manos por él durante horas, y su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello. «Victoria», murmuró su nombre con una voz ronca que no reconoció. «No deberías estar aquí. No deberías verme así». Pero ella no retrocedió. En cambio, se acercó lentamente, estudiando su rostro con una preocupación genuina que lo desarraba completamente. «¿Qué pasó?», preguntó con la misma voz suave que usaría para consolar a un animal herido. «Elena dijo que recibiste una llamada». Alejandro soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo reprimido. «Una llamada», repitió con sarcasmo. «Sí, recibí una llamada. ¿Sabes qué es lo gracioso, Victoria? Pensé que ya había tocado fondo hace 5 años. Pensé que había aprendido todas las lecciones dolorosas que la vida tenía para enseñarme sobre confiar en las personas». Se terminó el whisky de un trago y se dirigió hacia el escritorio para servirse otro. Pero Victoria lo interceptó, poniendo su mano suavemente sobre la suya para detenerlo. «Cuéntame qué pasó», insistió, su toque enviando ondas de calor por el brazo de él a pesar de su estado. «No tienes que cargarlo solo». Por un momento, él la miró como si estuviera luchando consigo mismo, como si una parte de él quisiera empujarla lejos para protegerla de su dolor, mientras otra parte desesperadamente quería aferrarse a la compasión que ella ofrecía. Finalmente, las defensas que había mantenido tan cuidadosamente durante semanas se desmoronaron completamente. «Era Sofía», dijo con voz quebrada, «mi ex prometida, la mujer que me traicionó hace 5 años, que vendió los secretos de mis clientes y casi destruyó mi carrera por dinero». Victoria sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos, pero se obligó a enfocarse en el dolor evidente en su voz. ¿Qué quería? Alejandro soltó otra risa amarga, alejándose de ella para caminar hacia la ventana otra vez. «Está muriendo», dijo simplemente. «Cáncer terminal. Tiene tal vez 6 meses de vida, y aparentemente decidió que necesitaba limpiar su conciencia antes de morir». Se volvió hacia Victoria, y ella pudo ver lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Me pidió perdón, Victoria. Después de 5 años de silencio, después de que su traición casi me costara todo lo que había construido, me llamó para decirme que estaba arrepentida, que nunca quiso herirme, que solo estaba asustada de no ser suficiente para un hombre como yo». Victoria se acercó lentamente, su corazón rompiéndose por el dolor que veía en su rostro. «¿Y qué le dijiste?». «Que era demasiado tarde», respondió con voz ahogada, «que había matado cualquier capacidad que tenía para perdonar cuando eligió mi dinero sobre mi amor, que podía morirse con sus disculpas porque yo ya había muerto emocionalmente hace 5 años». Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, y Victoria sintió como si alguien hubiera puesto una mano alrededor de su corazón y lo estuviera exprimiendo lentamente. «Pero después de colgar», continuó Alejandro, «después de decirle todas esas cosas crueles, me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que tal vez ella tenía razón. Tal vez nunca fui capaz de amar verdaderamente a nadie. Tal vez soy tan frío y calculador como me acusó de ser». «No», susurró Victoria con fiereza, acortando la distancia entre ellos hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocar su rostro. «Eso no es cierto, Alejandro. Nada de eso es cierto». Él la miró con una expresión tan vulnerable que la hizo querer llorar.
«¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó. «Apenas me conoces realmente». «Te conozco», insistió ella, sus pulgares trazando suavemente las líneas de dolor alrededor de sus ojos. «He visto cómo tratas a Elena con respeto y bondad. He visto cómo honraste la memoria de mi madre, cumpliendo tu promesa hacia mí. He visto la forma en que cuidas cada detalle para asegurarte de que me sienta bienvenida y segura en tu casa». Sus manos se movieron para enmarcar su rostro completamente, obligándolo a mantener contacto visual. Un hombre frío y calculador no haría esas cosas, Alejandro. Un hombre incapaz de amar no se torturaría por las palabras de alguien que lo traicionó. Tu dolor no es una debilidad, es prueba de que tienes un corazón que siente profundamente. Algo cambió en la expresión de Alejandro mientras la escuchaba hablar. La miró como si estuviera viendo un milagro, como si las palabras que había necesitado escuchar durante años finalmente hubieran encontrado su camino hacia él a través de los labios de la mujer más inesperada. «Victoria», murmuró su nombre como una oración, sus propias manos alzándose para cubrir las de ella contra su rostro. «¿Cómo es posible que veas cosas en mí que yo mismo no puedo ver? Porque a veces necesitamos los ojos de otra persona para vernos claramente», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Y porque me importas más de lo que debería, considerando nuestro acuerdo». La confesión colgó en el aire entre ellos como una chispa, esperando encender un fuego. Alejandro estudió su rostro, buscando cualquier señal de duda o reserva, pero encontrando solo honestidad cruda y una ternura que lo desarraba completamente. «Victoria», susurró, acercándose hasta que sus frentes casi se tocaron. «Si sigues mirándome así, voy a hacer algo que va contra todas las reglas que establecimos». En lugar de retroceder, ella se acercó aún más, eliminando completamente el espacio entre sus cuerpos. «Tal vez es hora de romper algunas reglas», murmuró contra sus labios. Fue todo lo que Alejandro necesitó escuchar. Sus brazos se cerraron alrededor de ella, atrayéndola contra su pecho mientras su boca finalmente encontraba la de ella en un beso que fue simultáneamente desesperado y tierno, apasionado y reverente. Era como si todos los días de tensión reprimida se hubieran condensado en ese momento de conexión perfecta. Victoria se derritió contra él, sus brazos rodeando su cuello mientras respondía al beso con una pasión que no sabía que poseía. Podía saborear el whisky en sus labios, pero debajo de eso estaba algo únicamente suyo, algo que la hizo querer perderse completamente en él. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si estuviera tratando de memorizar el momento. «¿Estás segura de esto, Victoria?», preguntó con voz ronca. «Una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Ya no podremos fingir que esto es solo un arreglo de conveniencia». Ella sonrió, sus dedos trazando suavemente la línea de su mandíbula. «No he estado fingiendo durante semanas», confesó. «Y creo que tú tampoco». Él abrió los ojos para mirarla, y Victoria vio que todo el dolor y la confusión habían sido reemplazados por algo mucho más intenso y prometedor. «Tienes razón», admitió, inclinándose para besarla otra vez, más suavemente esta vez, pero con no menos pasión. «No he estado fingiendo en absoluto». Mientras se perdían el uno en el otro, ninguno de los dos se dio cuenta de que habían cruzado un umbral del cual no habría retorno. Su matrimonio de conveniencia había terminado oficialmente, y algo mucho más real y peligroso había tomado su lugar. Pero por primera vez en semanas, ninguno de los dos se preocupaba por las consecuencias. Todo lo que importaba era este momento, esta conexión, y la promesa de que tal vez, solo tal vez, el amor verdadero podía surgir de los lugares más inesperados. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas de seda del dormitorio principal, creando patrones dorados sobre las sábanas revueltas donde Victoria yacía acurrucada contra el pecho desnudo de Alejandro. La noche anterior había cambiado todo entre ellos, borrando todas las líneas cuidadosamente dibujadas que habían mantenido durante semanas. Lo que había comenzado como consuelo se había transformado en algo mucho más profundo y trascendental, una entrega mutua que había revelado verdades que ninguno de los dos había estado dispuesto a admitir hasta ese momento.
Victoria despertó lentamente, inmediatamente consciente del calor masculino que la rodeaba y del brazo protector que la mantenía firmemente contra él. Por un momento, se permitió simplemente absorber la sensación de estar completamente abrazada y protegida, algo que nunca había experimentado en toda su vida. Alejandro dormía profundamente, su rostro relajado en una expresión de paz que contrastaba dramáticamente con la tensión que había cargado durante semanas. Había algo profundamente íntimo en observarlo dormir, en ver al hombre poderoso y controlado en su estado más vulnerable. Sus pestañas oscuras creaban sombras delicadas sobre sus mejillas, y su respiración era profunda y constante. Una de sus manos descansaba posesivamente sobre su cadera, incluso en sueños reclamándola como suya. Mientras lo estudiaba, Victoria no pudo evitar recordar cada momento de la noche anterior. La forma en que él había adorado cada centímetro de su piel, como si fuera algo sagrado, cómo había susurrado su nombre contra su oído mientras se movían juntos en perfecta sincronía, la ternura absoluta con la que había cuidado cada una de sus necesidades. No había sido solo físico, había sido una comunión de almas que la había dejado fundamentalmente cambiada. Alejandro se movió ligeramente, su brazo tensándose alrededor de ella antes de que sus ojos se abrieran lentamente. Cuando su mirada se enfocó en su rostro, Victoria vio una gama completa de emociones pasando por sus características: sorpresa, ternura y algo más profundo que la hizo contener la respiración. «Buenos días, hermosa», murmuró con voz ronca de sueño, su mano libre alzándose para apartar un mechón de cabello de su rostro. «Buenos días», respondió ella suavemente, sintiendo un rubor cálido extendiéndose por sus mejillas al recordar su intimidad de la noche anterior. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente se miraron el uno al otro como si estuvieran memorizando este momento perfecto. Pero entonces Victoria vio una sombra de incertidumbre cruzar por los ojos de Alejandro y se dio cuenta de que él estaba cuestionando lo que había sucedido entre ellos. «¿Te arrepientes?», preguntó ella antes de que él pudiera hablar, su voz apenas un susurro vulnerable. La pregunta pareció golpearlo como un rayo. Inmediatamente se incorporó, llevándola con él para que pudiera mirarla directamente a los ojos. «¿Arrepentirme?», repitió con una intensidad que la hizo estremecer. «Victoria, anoche fue... No tengo palabras para lo que significó para mí. La única cosa de la que me arrepiento es de haber esperado tanto tiempo para admitir lo que realmente siento por ti». Sus palabras enviaron una onda de alivio y felicidad a través de todo su cuerpo. Se había despertado temiendo que él pudiera retroceder, que pudiera decidir que habían cometido un error terrible que complicaba su arreglo cuidadosamente estructurado. «¿Y qué es lo que sientes por mí?», preguntó con valentía, necesitando escuchar las palabras que había estado anhelando sin darse cuenta. Alejandro tomó su rostro entre sus manos, estudiando sus características como si estuviera memorizando cada detalle. «Te amo, Victoria», dijo con una certeza que la dejó sin aliento. «Estoy completamente, irrevocablemente enamorado de ti. Y sé que es una locura, sé que esto no era parte del plan, pero no puedo fingir más que eres solo una responsabilidad o una promesa que cumplir. Eres la mujer que devolvió la luz a mi mundo cuando pensé que estaría en oscuridad para siempre». Las lágrimas brotaron de los ojos de Victoria, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Se había enamorado de él gradualmente, día tras día, pero había estado aterrizada de admitirlo incluso para sí misma, temerosa de que fuera una fantasía unilateral. «Yo también te amo, Alejandro», susurró contra sus labios mientras se inclinaba para besarlo. «Te amo por tu fuerza, por tu vulnerabilidad, por la forma en que cuidas a las personas que te importan. Te amo porque me haces sentir como si fuera suficiente, exactamente como soy». El beso que siguió fue diferente de todos los que habían compartido antes, lleno de promesas y declaraciones silenciosas de un futuro que ahora podían construir juntos. Cuando se separaron, Alejandro la abrazó contra su pecho como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. «Quiero hacer esto bien, Victoria», murmuró contra su cabello. «Quiero cortejarte apropiadamente, llevarte a citas, conocer cada uno de tus sueños y ayudarte a hacerlos realidad».
Sé que empezamos esto al revés, pero quiero darte todo lo que mereces. Victoria se echó hacia atrás para poder mirarlo, su corazón hinchándose con amor por este hombre que había entrado en su vida como un salvador y se había convertido en su alma gemela. «Ya me has dado más de lo que jamás soñé tener», respondió sinceramente. «Me diste seguridad cuando estaba perdida, me diste un hogar cuando no tenía a dónde ir, y ahora me das tu amor cuando pensé que nunca sería amada de esta manera. Pero quiero más para nosotros», insistió él, sus dedos trazando patrones abstractos sobre su espalda desnuda. «Quiero que la gente sepa que eres mi esposa porque elegimos estar juntos, no porque las circunstancias nos obligaron. Quiero volver a casarme contigo, Victoria, una verdadera boda, con nuestras familias y amigos, donde pueda prometerte mi amor frente al mundo entero». La proposición la tomó completamente por sorpresa, pero su corazón inmediatamente gritó sí, antes de que su mente racional pudiera procesar completamente lo que él estaba sugiriendo. «¿Estás seguro?», preguntó, necesitando estar completamente cierta de que no estaba hablando desde la euforia del momento. «No tienes que hacer esto solo porque dormimos juntos, Alejandro». Él se rió suavemente, pero había una seriedad profunda en sus ojos que la convenció de su sinceridad. «Victoria, he estado pensando en esto desde aquella noche en la biblioteca cuando casi te besé. He estado luchando conmigo mismo durante semanas, tratando de convencerme de que lo que sentía por ti era solo atracción física o gratitud mal dirigida. Pero la verdad es que me enamoré de ti el día que firmaste esos papeles de matrimonio, cuando vi la fuerza y dignidad con la que enfrentaste una situación imposible». Sus palabras la llenaron de una calidez que irradiaba desde el centro de su ser hacia cada extremidad. Nunca había imaginado que podía ser amada con tal intensidad y devoción. «Entonces sí», murmuró, sonriendo a través de lágrimas felices. «Sí, me casaré contigo otra vez, apropiadamente esta vez». El grito de alegría que Alejandro soltó fue puramente primitivo y masculino, y antes de que Victoria pudiera reaccionar, la había levantado y estaba girándola alrededor de la habitación, ambos riendo como niños que acababan de recibir el mejor regalo de sus vidas. Cuando finalmente la puso de pie, la besó con una pasión que prometía un futuro lleno de amor, risas y felicidad. Pero entonces su expresión se volvió más seria, más contemplativa. «Hay algo más que necesito decirte, Victoria. Algo sobre Sofía y por qué reaccioné tan fuertemente a su llamada ayer». Victoria sintió un nudo de nerviosismo formándose en su estómago, pero asintió para que continuara. «Cuando ella me traicionó, no fue solo el dinero o los secretos profesionales lo que me destruyó», explicó cuidadosamente. «Fue darme cuenta de que nunca había sentido por ella lo que siento por ti. Incluso en mis mejores momentos con Sofía, nunca experimenté esta completitud, esta sensación de haber encontrado a la persona que hace que todo en mi vida tenga sentido». Pausó, tocando suavemente su mejilla. Su llamada me aterrorizó, porque me hizo confrontar el hecho de que lo que tengo contigo es real, de una manera que nada en mi pasado jamás fue. Y eso me asustaba porque significaba que tenía mucho más que perder si alguna vez te perdía. Victoria sintió lágrimas frescas picándole los ojos, pero esta vez por la belleza cruda de su honestidad. «No vas a perderme, Alejandro», prometió con una convicción férrea. «No importa qué desafíos enfrentemos, no importa qué complicaciones surjan, estaremos juntos». Eso es lo que significa amar a alguien verdaderamente, elegirlos una y otra vez, sin importar qué. Él la miró como si acabara de resolver todos los misterios del universo para él. «¿Cómo llegué a tener tanta suerte?», murmuró maravillado. «Somos afortunados», lo corrigió ella. «Ambos hemos pasado por dolor y pérdida, pero eso nos hizo capaces de reconocer y apreciar el amor verdadero cuando finalmente lo encontramos». Pasaron el resto de la mañana planificando su futuro, hablando de la nueva boda que querían tener, de los viajes que tomarían juntos, de los niños que tal vez tendrían algún día. Elena los encontró eventualmente, abrazados en la cocina mientras preparaban el desayuno juntos, y su sonrisa de pura alegría confirmó que había sabido todo el tiempo que este día llegaría. Mientras Victoria observaba a Alejandro reírse de algo que Elena había dicho, se dio cuenta
de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin siquiera saberlo. Un hogar que no era un lugar, sino una persona. Un amor que la hacía sentir completa y viva, de maneras que nunca había imaginado posibles. Su matrimonio de conveniencia había evolucionado hacia algo mucho más hermoso y profundo de lo que cualquiera de los dos había soñado. Y mientras Alejandro la atraía hacia él para otro beso, Victoria supo con certeza absoluta que habían encontrado en el otro no solo amor, sino su destino. El futuro se extendía ante ellos, brillante y lleno de promesas, y finalmente estaban listos para enfrentarlo juntos, como verdaderos compañeros de vida y alma. Algunas historias de amor comienzan con fuegos artificiales y pasión inmediata, pero las mejores, las que duran toda una vida, crecen lentamente desde las cenizas de la pérdida y la desesperanza, floreciendo en algo más fuerte y hermoso de lo que cualquiera de las partes podría haber creado sola. Y eso Victoria y Alejandro lo sabían ahora. Era exactamente el tipo de amor que habían encontrado el uno en el otro.